Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Soto, soy psicólogo, magíster en salud pública, profesor asistente del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Estoy muy contento de la oportunidad de estar con ustedes y poder conversar respecto al enfoque centrado en las personas dentro del contexto general del proyecto On Track Chile. Así que muy agradecido de esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Esta es una presentación breve, espero que sea entre 15 y 20 minutos y que podamos hablar algunos aspectos más generales del enfoque. Primero que nada, el enfoque está vinculado a un cambio de modelo de atención, ¿ya? O sea, el enfoque no es algo que salió de la nada, está dentro de un contexto en el cual es importante reconocer que es el cambio de modelo de atención que de alguna manera vamos a conversar algunos aspectos como ha sido en Chile, pero que además fue un cambio de modelo de atención a nivel global, ¿ya? A nivel global, por ejemplo, hubo a principios del siglo pasado una emergencia de salud respecto a la enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, y que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los sistemas de salud se adaptaron a servicios más comunitarios, un poco saliendo un poco de los hospitales, por ejemplo en el caso de Inglaterra con el Sistema Nacional de Salud, NHS, y que Chile de alguna manera es como con el doctor Prosco, que fue como se emuló un poco ese desarrollo, eh, de alguna manera muestra como un modelo de atención que fue cambiando no solamente en Chile sino en el globo y que trajo consigo nuevas, por ejemplo, nuevas expectativas respecto al sistema de salud. Empezaron de alguna manera a emerger en los últimos 30, 40 años los problemas de salud, los problemas de salud un poco más crónicos. Se empezaron a resolver problemas de impacto contagioso. Hay un plan nacional, por ejemplo, en Chile de inmunización que casi todos los países tienen y que justamente logró superar todo el proceso de la enfermedad infecciosa, la infecto contagiosa. Quizá la excepción es lo que nos ha pasado ahora con el coronavirus, que es una enfermedad nueva, pero que esta situación un poco que sea con el coronavirus es una situación que era mucho más común en momentos pretéritos como los que hablaba la primera parte del siglo pasado y del antepasado. Entonces, al emerger estas nuevas expectativas, por ejemplo, con el sistema de salud, en el cual ya no solo se requería una atención tan directa y tan específica para poder sacar a una persona, por ejemplo, de una situación compleja por una enfermedad infectocontagiosa, sino que nos estamos enfrentando a un nuevo perfil epidemiológico y demográfico, donde las enfermedades empiezan a cronificarse, por ejemplo, más que a cronificarse, sino a prevalecer enfermedades crónicas, por ejemplo, la enfermedad metabólica, la hipertensión, la diabetes, algunos problemas de salud mental, trastornos mentales comunes, por la depresión y otros. Y por lo tanto, son situaciones que permiten que las personas no mueran tempranamente, como si pasaba con la infecto contagiosa. Entonces, se empezó a generar también un efecto de envejecimiento de la población y con esto empezó a generarse nuevas expectativas, efectivamente. O sea, por ejemplo, ya como la atención no era tan vertical en un minuto, sino que se da en el tiempo, muchos años con los usuarios que participaban, o sea, que necesitaban atención de salud, se empezó a generar una demanda por un trato más digno, más oportuno y de calidad y con mayor satisfacción, o sea, un poco mirando un poco más allá. Y el modelo de alguna manera empezó a quedar, eh, ese modelo un poco también que tenía un fuerte componente biomédico, empezó a quedar obsoleto, ¿ya? Que estaba un poco centrado solo en lo curativo y, por ejemplo, la resolución hospitalaria, por ejemplo, los problemas de salud, y que hoy día sabemos que en Chile y en el mundo los sistemas se adaptaron a servicios comunitarios en el cual la salud no solamente se podía resolver o los problemas de salud se podrían resolver en, en el nivel hospitalario, sino también en otros dispositivos que se empezaron a abrir a partir del segundo siglo, la segunda parte del siglo pasado, donde también empezó a prevalecer una mirada no solamente en lo curativo, sino con una mirada biopsicosocial, por ejemplo, y un poco más allá. Bueno, ese proceso que fue un proceso global y que en Chile tuvo
su paralelismo en el fondo, su paralelo, perdón, y en el cual, por ejemplo, como podemos ver, hay una serie de documentos que el Ministerio de Salud fue desarrollando desde la década de los 80, 90, los 2000 sobre todo, para poder superar este modelo de atención centrado en lo curativo, lo biomédico, sino ir con una mirada un poco biopsicosocial, incluso más allá, con una perspectiva de las condiciones y los condicionantes de la salud, pensando un poco en la determinación social de la salud. ¿Bien? Bueno, y aparece, por ejemplo, quizá uno de los documentos más importantes respecto a este modelo y en donde efectivamente uno de los principios más importantes es del enfoque centrado en las personas, es poder seguir un poco lo que es el manual de salud integral, familiar y comunitaria que se promulgó el año 2013 y que de alguna manera desarrolla esta idea del enfoque centrado en las personas, y en donde, como lo veíamos en la lámina anterior, eh, eh, tiene un objetivo justamente de poder percibir cuáles son las necesidades de las personas, sobre todo cuando las expectativas y las demandas son más altas, cuando cambió un poco el sistema. Bueno, el modelo de atención tiene al medio, por ejemplo, está el nombre, pero tiene alrededor los tres principios fundamentales del modelo de atención, que es un modelo de atención que no es un modelo para la atención primaria, es un modelo para el sistema de salud. Está dentro de los documentos ministeriales y otros documentos más que lo consignan como el modelo de atención de salud de la red pública en Chile. ¿Ya? O sea, eso no implica que eso sea solamente atención primaria, debería ser también en nivel de especialidad y también en nivel hospitalario. Están los hospitales comunitarios, por ejemplo. Quizá no ha tenido un desarrollo tan amplio como sí lo ha tenido la atención primaria en los centros de atención primaria, los SECOF o los CESFAM, pero es para el resto del sistema también, como lo dice el mismo nombre, los hospitales comunitarios y familiares. Y dentro de estos principios, por ejemplo, solo hay mencionar dos brevemente. Uno es el principio de la continuidad de la atención, en donde las personas no solamente se miran de alguna manera en la red como miembros o que de alguna manera están adscritos solo a un dispositivo, por ejemplo. Una persona con esquizofrenia, le toca el hospital, por ejemplo, o un COSAM. Pero no, esa persona es de la red, tiene que atenderse a la atención primaria, puede recibir algunas prestaciones de atención primaria y otro nivel de especialidad. Y por eso es muy importante que haya una continuidad de la atención en donde las personas sean usuarios de la red, no sean usuarios de los dispositivos específicamente de uno u otro. En donde, por ejemplo, yo me atiendo ahora en la atención primaria, y ahora lo derivé al COSAM o al nivel de especialidad y ya yo no lo veo más, no me entiendo más con el usuario. Eso no es así, o sea, el modelo propone una continuidad de la atención, en donde haya una interacción y comunicación, articulación entre los distintos niveles de la red. El otro principio importante es la integralidad de la atención, en donde, por ejemplo, los problemas de salud que se resuelven con las personas no solamente lo va a resolver, por ejemplo, un miembro del equipo, por ejemplo, un médico. Tiene que haber una integralidad en la atención y una mirada también más integral de la persona, en donde no solamente sea que reciba una atención y un plan de cuidado no solamente un profesional, sino que sea del universo un poco los profesionales que están en un dispositivo, por ejemplo, si necesita apoyo psicoterapeuta, psicólogo, el apoyo perdón, social, trabajador social, o con otros profesionales o otros técnicos también. Y que también el abordaje de esos problemas no solamente tenga una integralidad en la mirada y la complejidad de la vivencia de cada persona, un poco para poder abordar el problema de una forma no tan solo unidireccional. Y el otro principio es el centrado en la persona, en el usuario. Ese principio es fundamental dentro del modelo de atención y se define en el documento como considera las necesidades y expectativas de las personas y sus familias desde su particular forma de definirlas y priorizarlas. Eso es muy importante, que las necesidades de las personas las definen ellos mismos. Y qué priorizar dentro de sus necesidades, lo priorizan ellos mismos también. Ese es el modelo centrado en las personas, que lamentablemente, como ustedes saben, esto que ustedes están escuchando es como las propuestas como debería tener el modelo y que a veces la práctica cuesta llevarla a cabo. Por eso justamente
en la práctica lo que quiere hacer el proyecto OnTrack es poder llevar a cabo un poco este principio de OnTrack, uno de los 4 principios que tiene OnTrack y uno de los 3 principios que están dentro del modelo de atención integral de salud familiar que opera en Chile. Bueno, considera la necesidad y expectativa de las personas, sus familias, desde su particular forma de definirla y priorizarla, o sea, no solo de la persona, sino también de su entorno y su familia, para lo cual se debe establecer un modelo de relación entre el equipo de salud, las personas, su familia y la comunidad. O sea, claramente esto no es una situación que solo se ve con la persona, sino que también tenemos que considerar, por ejemplo, al grupo muy importante que es su familia, basado en la corresponsabilidad del cuidado de salud y enfatizando los derechos y los deberes de las personas, tanto del equipo de salud como de los usuarios. Eso es muy importante. O sea, en el enfoque centrado en las personas también considera qué cosas son las personas que tienen que abordar y tienen que de alguna manera poder desarrollar para justamente poder abordar un proceso y un plan de cuidado de atención que puede durar mucho tiempo y en el cual donde hay deberes de las personas y también deberes del equipo de salud. ¿Ya? Bueno, por otro lado, los objetivos más relevantes de este principio que están de alguna manera consignados en este documento que les mencionaba y que les mostraba, que es el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, es el trato que obviamente tiene que ser un trato con la más alta calidad y excelencia en cualquier punto de contacto, o sea, ya sea en cualquier nivel de atención y en cualquier oportunidad, basado en una comunicación efectiva y respeto a la dignidad y los derechos de las personas. Eso es muy importante, que justamente poder considerar una atención digna y respetando los derechos de las personas. En este caso, justamente las personas que tienen un trastorno mental severo o que están viviendo una situación de una psicosis y que de alguna manera se puede alargar en un proceso de recuperación, es muy importante poder resguardar eso. El otro es establecer relaciones de confianza y de ayuda, que justamente en este tipo de contexto en el cual este enfoque se adscribe dentro de un modelo de atención, en el cual las personas pueden estar meses, años, incluso en tratamiento, es fundamental tener una relación de confianza y de ayuda. Facilitar el acceso a la población a la atención de salud. Eso es parte del enfoque centrado a las personas, porque un enfoque centrado a las personas es cuando pensamos en las personas dónde necesitan atenderse, por ejemplo. Las personas necesitan, por ejemplo, tomar un bus y viajar 1 hora para atenderse en un lugar, o se necesita tener una atención que esté cerca, por ejemplo, donde ellos viven, en donde de alguna manera, si pensamos en las personas, lo que ellos necesitan son servicios cercanos y próximos. Por eso, de alguna manera, es importante facilitar el acceso. Y lo último, los grupos que dice acá más vulnerables, que está en el documento este que le mostraba del Ministerio de Salud, y que yo quizás preferiría reforzar más que más vulnerables, los grupos más vulnerados, debido a las condiciones quizás de la sociedad que discrimina a ciertos grupos, por ejemplo, y no específicamente que son más vulnerables, por ejemplo. Quizás entendiendo que las palabras clave aquí son la exposición al riesgo. Hay grupos más expuestos a un riesgo, por ejemplo, personas que viven en la calle, personas migrantes, personas LGTBI, que no son ellos en sí mismos vulnerables. Son las condiciones que lo hacen estar expuesto a mayores riesgos y por lo tanto quizás ser vulnerado. ¿Okay? Bueno, eso también es parte del enfoque centrado a la persona. Y acá una breve lámina que lo voy a pasar un poco rápido, pero que tiene que ver con los 3 principios fundamentales del modelo de atención de salud en Chile, en donde justamente se adquiere este principio de la centralidad de las personas, las familias y comunidades, y respecto a la evidencia que hay a cada uno de estos. Por ejemplo, al principio de integralidad de la atención y cómo tener un servicio que recuerden ese principio de integralidad de la atención, tiene mejores resultados, también con continuidad de la atención, y ahí eso que está más abajo, un poco en esa gráfica, muestra los estudios que valían eso, y también los que tienen que ver con la centralidad de las personas y las familias comunidades, en donde aquí lo vamos a ver en la siguiente lámina, se muestra un poquito con más detalle que cuando se resguarda este principio,
se evidencia su contribución a la calidad de la atención y el logro de mejores resultados, ¿ya? Esto es parte de un documento que es de la Organización Panamericana de la Salud y también está basado un poco en el trabajo de Barbara Starfield, que justamente desarrolló muchas ideas respecto al modelo de atención integral comunitario, sobre todo basado en sistemas en la atención primaria, por ejemplo. Pero este modelo de atención es un modelo que va más allá de la atención primaria de todo el sistema. Por ejemplo, cuando se encontró, aquí estaban las publicaciones de Ferrer y de otros autores respecto a que al resguardar y poder operativizar la implementación de un enfoque centrado en las personas, mejora la intensidad del tratamiento y la calidad de vida, por ejemplo, de las personas. También una mayor comprensión del aspecto psicológico de los problemas de las personas, mayor satisfacción de las personas respecto a la comunicación, mejora la confianza de los participantes al tratar sus problemas, un aumento de la confianza y estar atento al proceso de atención, de cuidado y tratamiento. Y hay una mejor integración en la atención preventiva y promocional, que eso es muy importante. Las personas que tienen lamentablemente trastornos mentales severos viven entre 10 y 15 años menos que el resto de la población. Es una situación que tiene que ir más con el estigma y la discriminación que con una condición propia de la persona. Por ejemplo, las personas que a veces tienen un trastorno mental severo no acceden a otros servicios de atención preventivos por un tema de estigma. No, esta persona tiene esquizofrenia, por ejemplo, y tiene que atenderse en el hospital nomás. No corresponde su atención acá. Bueno, eso pasa en todo el mundo, lamentablemente, es un fenómeno global y que en Chile se ha abordado o se ha investigado un poco al respecto, pero entre 10 y 15 años viven menos las personas que tienen trastornos mentales severos, como esquizofrenia, por ejemplo. Y por eso es importante que un enfoque centrado en las personas puede contribuir a una mejor atención preventiva. Y que generalmente la razón por la cual estas personas viven menos es porque tienen otros problemas de salud que no son abordados, por ejemplo, hipertensión, diabetes, tienen infarto u otros problemas de salud que no son atendidos oportunamente. Bueno, solo recordar que el sistema de salud en Chile tiene, para lo que tiene que ver con salud mental, dos documentos, que es la Red Temática de Salud Mental en la Red General de Salud y el Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025, y en ambos documentos se refuerza el modelo de atención integral de salud familiar comunitario, también el modelo de salud mental comunitario, pero en el cual se adscribe en el fondo esto que le estoy hablando yo, un poco del modelo de atención global para el sistema de salud, en donde el principio del enfoque centrado en las personas es parte central. Y por lo tanto el proyecto On Track va justamente a contribuir también a ese propósito o propósito general que tiene estos ambos documentos, el de la Red Temática de Salud Mental de la Red General de Salud y también el Plan Nacional de Salud Mental de 2017 a 2025. Y por último, algunas consideraciones del enfoque centrado en las personas que tienen que ver, por ejemplo, con los aspectos culturales. Es fundamental en un enfoque centrado en las personas conocer cuáles son las necesidades que las mismas personas priorizan, por ejemplo, respecto, por ejemplo, si están en una situación de migrante, que es una situación que, por ejemplo, para ellos, para una persona que esté viviendo un episodio psicótico y además en situación de migrante, es muy importante poder profundizar y establecer con las personas. También la interculturalidad, por ejemplo, si pertenezco a un grupo étnico o de los pueblos originarios, también es importante conocer cuál es lo que ellos priorizan respecto a su problema, de cómo poder abordar las necesidades que se generan, por ejemplo, por una situación de un episodio psicótico, un primer episodio psicótico. Entonces, es fundamental considerar esos aspectos interculturales que pueden estar ahí de alguna manera que hay que abordarlos con las personas. Otro aspecto también tiene que ver con el aspecto del ciclo vital. Por ejemplo, no es lo mismo las necesidades que pueda priorizar, por ejemplo, una persona que tiene 17 años que está viviendo un primer episodio psicótico que una persona de 25. Quizá la persona de 17, 18 años está todavía terminando la educación secundaria, el colegio o el liceo, y está con otras necesidades. También es una etapa en la cual quizá es muy distinta al resto de la otra etapa, y por eso es importante también reparar en cuáles son la lógica y las necesidades que las propias personas de esa edad priorizarían respecto a su proceso de atención.
Y por último, la población y las personas de la diversidad sexual, gay, lesbiana, transexuales y otros, que de alguna manera también es importante poder reflexionar y profundizar cuáles son las prioridades que ellos pueden clasificar respecto a un proceso de atención propio y cómo eso es importante considerarlo en el proceso de atención. Bueno, principalmente esos son los aspectos más importantes respecto a un enfoque centrado en las personas, donde las personas, por ejemplo, pueden tomar decisiones respecto a su proceso de atención. Por ejemplo, si están de acuerdo o no con el plan psicoterapéutico, si están de acuerdo o no con el plan farmacológico, si están de acuerdo o no con un plan, por ejemplo, social, de apoyo psicosocial o de apoyo social, por ejemplo, para integración laboral, integración educacional. Y ese plan de cuidado y de atención tiene que estar co-construido con las personas y priorizado principalmente por lo que quiere la persona. Por ejemplo, en este caso en On Track New York, donde nace el proyecto, hay personas que deciden, por ejemplo, no tener, deciden, por ejemplo, que el apoyo farmacológico es algo que por este momento no quiero recibirlo, no lo necesito, y cómo el equipo en el fondo aborda y acoge esa solicitud de la persona, que puede ser una situación temporal, pero poder apoyar a esa persona en otros aspectos psicosociales, psicoterapéuticos, para que pueda vivir esa situación que quizás puede ser compleja, pero que algo que la persona desea y quiere y que ha priorizado y que considera que es necesario para su proceso de recuperación. Ese es, por ejemplo, un ejemplo un poco más, quizás que no sea muy común, ¿ya? Que se dé, pero es un ejemplo que de alguna manera grafica cómo podemos quizás adaptarnos un poco a las necesidades de las personas y que las personas mismas priorizan. Bueno, eso es. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme alargado mucho y que le vaya muy bien en los siguientes videos también del proceso de capacitación. Un abrazo. Gracias.